Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el Hotel Gavina. Vamos a conversar con Fernando Atria, abogado, profesor de la Universidad de Chile y constitucionalista, precisamente sobre el tema que nos ha tomado el debate de la opinión pública desde hace bastante tiempo, que es esta Asamblea Constituyente. Fernando, bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Hasta hace 2 meses nadie hablaba de tener una nueva Constitución. Por cierto, hace 2 meses Chile era un oasis. Era un oasis, sí, es cierto, efectivamente, digamos, según el presidente era un oasis. ¿Qué pasó en tan poco tiempo? Bueno, la verdad es que yo creo que los slogans que se han usado para describir al movimiento son bastante acertados, ¿no? Chile despertó. Y Chile despertó no porque una regla jurídica lo autorizó a despertar, ¿no? Ni dijo, no hay una regla jurídica que diga bajo las condiciones tales y cuales Chile está autorizado a despertar, ¿no? Chile despertó porque despertó nomás. Yo creo, o sea, yo siempre lo dije, yo lo dije desde el 2013, que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. Entonces yo creo que algo como esto iba a ocurrir. O sea, habiendo dicho eso, a mí también me sorprendió que ocurriera cuando ocurrió, con la rapidez que ocurrió y con la radicalidad que ocurrió. Sí. ¿Qué pasó con el proceso anterior, con la presidenta Bachelet, que se hicieron estos cabildos, sí, toda la gente como entusiasmada, en fin, y como que eso, todo el mundo decía, ya bueno, esto se termina el gobierno de Bachelet, va a ser difícil que siga. Sí. Y bueno, el gobierno lo desestimó. Lo desechó, ¿no? O sea, el ministro, entonces el ministro Chadwick hablando en la nada diciendo lo que no queremos que avance el proceso constituyente. No, yo creo que es una buena manera de comenzar, porque yo creo que hay que preguntarse por el resultado del proceso constituyente de Bachelet. O sea, yo creo que podemos decir sin duda, y con un tono más o menos celebratorio, pero fue un proceso fracasado, ¿no? O sea, evidentemente no sirvió para enfrentar adecuadamente el problema constitucional, y entonces lo que estamos viviendo ahora es, bueno, lo que viene después de eso. Ya que ese proceso fracasó, ha tenido que ser así. En mis términos, ya que no pudo ser por las buenas, bueno, va a tener que ser después de que hay miles de heridos, no, lo digo muy en serio, ¿no? Miles de heridos, decenas de muertos, saqueos, incendios, eso es por las malas. Y entonces lo primero que yo diría es que ya va a llegar el momento en que nos preguntemos quiénes tienen responsabilidad de que ese proceso haya fracasado. Porque ahora sabemos que el fracaso de ese proceso hizo en los hechos inevitables que íbamos a tener que esperar a los heridos, los muertos, los saqueos y los incendios para que avanzara. Y entonces yo espero que esta vez haya un poquito más de visión y de sentido de responsabilidad histórica para que por fin podamos solucionar el problema constitucional. ¿Qué pasa con esta clase política, cierto, que la gente no quiere para nada, cierto, está absolutamente desprestigiada? Cuando tenemos parlamentarios que fueron elegidos hace 2 años, ¿qué pasó en 2 años? ¿Qué cambió? Es que, de nuevo, yo te diría, no son 2 años, son 30 años. Ya, ¿no? Okay. Yo creo que el problema no son las personas que ocupan los cargos. Yo creo que el problema es la institucionalidad. Es decir, la gente habla de los políticos, pero en realidad la tirria, porque yo creo que esa es la palabra que hay que usar, la tirria es con la política institucional y todo lo que representa a la política institucional. Puede ser el Parlamento, los parlamentarios, los partidos políticos, los dirigentes políticos, da lo mismo, es totalmente indiscriminado. Y yo creo que es fundamental entender que eso, primero, existe, ¿no? Esto no es que o sea, cuando uno dice hoy día en la ciudadanía hay tirria contra la política institucional, uno no está celebrando eso, ¿no? Uno no está abogando por eso, uno está haciendo un diagnóstico de la situación actual. Porque yo he escuchado tanto decir a gente que dice, hoy no, pero la representación es tan importante, así que hagamos como que la representación no está desprestigiada, porque es muy importante. Eso es como, hagamos que estamos satisfechos porque tenemos hambre. Es absurdo, ¿no? Lo primero entonces es que eso es un hecho. Lo segundo es que, creo yo, es el resultado enteramente esperable de un proceso que tiene 30 años de gestación. Porque yo creo que nosotros estamos viviendo ahora una etapa sumamente avanzada de una crisis política que lleva 30 años gestándose, que son los 30 años de la Constitución. Yo creo que la Constitución está en el origen de esta crisis. Pero si uno se proyecta ahora, más allá de lo que es la Constitución y todo este proceso constituyente, los políticos que vienen, los que tenemos que elegir en una serie de elecciones que vienen, ¿cierto?, entre otras la de gobernador regional el próximo año acá también en nuestra región, van a tener que cambiar el discurso y van a tener que cambiar la praxis, entiendo yo, a raíz de este estallido social, porque si no, no van a tener votos. Bueno, yo creo que mientras no haya cambio constitucional,
el problema va a seguir agudizándose, porque yo creo que el problema no se soluciona con que un candidato a gobernador regional sea más, no sé, más buena onda, más abierto, que esté más sensible, porque el problema no es de disposición personal, creo yo. O sea, por supuesto que eso también puede hacer algunas otras diferencias, pero el problema de fondo yo creo que pasa por un cambio constitucional, y mientras no haya un cambio constitucional, el problema va a seguir agudizándose. A propósito de eso, cuando uno vio este acuerdo, que era como o me subo yo como clase política a esto, o esto me pasa por encima. Exacto. Entonces lo central del acuerdo es que el acuerdo construya, por así decirlo, un conducto a través de la cual esta fuerza pueda pasar, y que después esa fuerza se manifieste a través de ese conducto. Y la pregunta central, creo yo, es, ¿va a ser esto posible? Es decir, ¿va el pueblo chileno a reconocer en ese conducto creado por el acuerdo un conducto adecuado para su manifestación? Y yo creo que eso depende crucialmente de que ese conducto sea visto como un conducto que no está tergiversado por todas las mañas que justificada o injustificadamente los ciudadanos ya han aprendido a esperar de la clase política. Si es visto como un conducto amañado, entonces lo que va a pasar es que va a fracasar, ¿no? Y entonces en el plebiscito de abril va a haber una mayor abstención, porque los ciudadanos no van a ir a participar a un plebiscito que van a entender como amañado, y eso va a hacer que ese proceso constituyente formalmente va a seguir, pero no va a solucionar nada, y va a dejar todo igual, y va a generar más resentimiento ciudadano. Por otro lado, si ese conducto es visto como un conducto limpio y adecuado, que no tiene letra chica, a pesar de la sospecha inicial, o sea, esto ya va cuesta arriba, pero si es visto de ese modo y esta fuerza constituyente se manifiesta a través de él, entonces es probable que el problema se solucione y que tengamos una nueva constitución. Y en ese contexto, el hecho de que no hayan llegado a acuerdo ayer, bueno, ciertamente no ayuda, porque muestra por qué no llegaron a acuerdo. Porque aquí cada uno está tratando de sacar lo que le corresponde. Bueno, de hecho, aquí no es cada uno. Aquí sabemos que la razón por la cual no llegaron a acuerdo fue que la UDI se opuso, ¿no? O sea, la UDI está obligándonos o está forzando una situación, y entonces que, creo yo, es bien importante que asuman la responsabilidad que les toca, porque si por forzarla ellos hacen que el acuerdo sea visto como inviable, entonces la responsabilidad por las consecuencias de eso va a ser de ellos. Y las consecuencias, yo creo, serían extraordinariamente graves. Ahora, en el escenario más optimista, digamos, en abril próximo, ¿cómo se motiva a la calle a que participe? Porque uno de los problemas que tiene nuestra democracia, ¿cierto?, es con el voto voluntario. La gente dejó participar, dejó de concurrir, ¿cierto?, a los procesos eleccionarios. Y aquí es relevante que la gente que está en la calle, los que están también, se ha dicho, en la primera línea, voten, sí, ¿cierto?, y vayan a hacer sentir su expresión, digamos, con los candidatos que los representan, digamos. Bueno, ese es otro punto donde hay una pequeña letra chica que también es sospechosa, porque resulta que el plebiscito de abril, el de entrada, es con voto voluntario, y el plebiscito de salida es con voto obligatorio. ¿Por qué? Está claro que no es una razón de principio, porque si fuera una razón de principio, en un sentido u otro, sería igual para los dos. Yo creo que de nuevo aquí hay un intento de evitar el resultado que significaría voto obligatorio para el plebiscito de entrada, porque si hay voto obligatorio, muchas personas que hoy se abstienen irían a votar. Y esas personas que hoy se abstienen, si van a votar, no van a ir a votar para celebrar y defender la Constitución de 1980. ¿No? Entonces creo que también aquí hay otro intento de adecuar las reglas para hacerse una pequeña pasada. Y ese es el tipo de cuestiones que pone en riesgo el acuerdo, en riesgo de ser reconocido como un conducto adecuado. Y que la gente olfatea, digamos. Eso, porque la gente, hay que tener presente, la gente está olfateando, pero precondicionada, predispuesta a sospechar. Y entonces la pregunta tuya, yo creo que esa pregunta es decisiva. El primer índice serio del éxito que vamos a tener, o el primer índice que vamos a tener del éxito de este intento por construir este conducto, va a ser la participación en ese plebiscito. Porque si es visto como una oportunidad constituyente genuina, yo creo que no solo va a tener buena participación, sino que va a ser mucho más alta que la participación en una elección normal. ¿Y qué rol juegan los partidos en esto? Porque yo te decía antes, en el plebiscito, digamos, del sí y el no, también había una sospecha de que esto no servía, de que no tenía ningún sentido, que Pinochet no iba a dejar el poder, pero en definitiva el plebiscito marcó, digamos, un
punto de inflexión y efectivamente digamos, Pinochet tuvo que irse, digamos. Claro, pero ahí había el PC tampoco se sumó. Había una oposición políticamente articulada, porque había partidos políticos que podían hablar a nombre de la oposición. Hoy día no tenemos nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que hoy día la contribución que pueden hacer los partidos políticos es asumir su responsabilidad histórica y tomar en cuenta que lo que hagan o no hagan en términos de facilitar o no facilitar la expresión de esta fuerza constituyente va a hacer más probable o menos probable que en este país haya una crisis política de envergadura, o sea, de grave. Yo no creo que tenga mucha capacidad de articular o de liderar nada a esta altura. ¿Y cuál es el escenario en el evento de que se caiga esto, de que definitivamente no prospere, o que incluso se puede ganar la opción no, digamos, también, puede ser, digamos, en abril? ¿Cuál es el escenario, digamos, político? Bueno, el escenario es que la crisis en la cual estamos no recibe ninguna capacidad de conducción. Entonces, claro, alguien podrá pensar, eso significa que desaparece de un día para otro. Bueno, yo tendería a pensar que no, que va a continuar. Con la ingobernabilidad, porque bueno, cae desbordada, digamos. Sí, o sea... es el peor de los escenarios. Sí, o sea, yo creo que, por eso yo creo que aquí es fundamental que apuntar a la responsabilidad, no en el sentido de la seriedad, sino al hecho de que lo que hoy día los políticos hagan o no hagan puede ser una contribución decisiva a que esto tenga una posibilidad de manifestación. No en el sentido de que ellos van a conducir o articular nada, porque yo creo que ya pasamos esa etapa, sino simplemente claro en el sentido de lograr construir algo que pueda ser reconocido como un camino recorrible o si lo que van a producir va a ser algo que va a ser visto como un tinglado. En ese segundo caso, yo creo que todo este esfuerzo no va a resultar y que entonces que la crisis va a continuar y claro, esa es la peor salida posible. ¿Qué le recomienda a la gente que nos está viendo en este tiempo, en esta semana, que se entere, que se informe, que sepa de lo que estamos hablando? Bueno, una cosa que a mí me ha llamado la atención es el grado extraordinario de movilización constitucional que existe hoy día. O sea, hoy día hay una ansia por entender, discutir, conversar sobre el tema constitucional que yo no había visto nunca, ni siquiera en el momento de los encuentros locales autoconvocados, en el proceso constituyente de Bachelet, en que eso se estaba empujando, por así decirlo, desde el Estado. Aquí, sin que el Estado lo empuje, ciertamente, hay una movilización constitucional de carácter que no tiene precedente alguno. Entonces yo creo que esa es una cuestión. O sea, todo lo que sea discusión y articulación ciudadana, en términos de cabildos, en conversatorios, encuentros posibles, etcétera, yo creo que todo eso ayuda. Y respecto del resto, lo que yo te decía antes, yo creo que la oportunidad constituyente que tenemos hoy día, porque yo sigo creyendo que hay una oportunidad constituyente, tenemos un plebiscito en abril que no hemos podido tener en 30 años, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad constituyente que tenemos hoy día es una oportunidad que fue abierta por la movilización popular, no fue abierta por un acuerdo entre diputados. Y que esa oportunidad se realice depende del mismo poder que la abrió. O sea, no depende de que los diputados hagan esto o aquello, depende de que la movilización esté atenta. En esto yo creo que la mejor lección y la mejor manera de proceder la han mostrado las feministas. Es decir, cuando la movilización empezaba a parecer como que llegaba a mezclarse demasiado con hechos de violencia y se empezaba a poner todo medio confuso, el movimiento feminista, con esta intervención de las tesis, le da una bocanada de aire fresco, de creatividad, de inclusividad, que muestra cómo puede ser la manifestación del pueblo. Y yo creo que tenemos mucho, o sea, gracias a las compañeras feministas, espero que sigan en esa y que otros movimientos sociales desarrollen la misma creatividad y agudeza para entender lo que se necesita, que desde hace mucho tiempo ya vienen mostrando especialmente las feministas. Bueno, Fernando Atria, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria, desde acá del Hotel Gavina.